Egunon guztioi, agintari publiko agurgarriak, sailburu, enpresetako ordezkariak, orokorrean lagunok, ongi etorriak, plazer handia da gurekin egotea gaur, gaurko jardunaldian. Es un placer, la verdad, que este éxito de público. Traemos un tema, sabéis que desde ADIPE solemos traer temas de actualidad y que nos interesan a nivel de directivos y profesionales que representamos. Hoy traemos un tema que es el de la vivienda, que es muy transversal. Entendemos que afecta a toda la sociedad de una manera o de otra. Y este reto que debemos afrontar como sociedad no solo incumbe a la sociedad civil, digamos, sino también a las empresas, buscando soluciones en algunos momentos para poder conseguir atraer talento. Estamos viendo, además, que en otras regiones no tan lejanas son las propias empresas que están buscando soluciones directamente de cara a que sus propios empleados tengan recurso a la vivienda. Y desde aquí entendemos que la complejidad del problema hace que necesitemos un diálogo y abordarlo desde una perspectiva pública y privada. Por eso hoy tenemos una serie de ponentes que nos van a por lo menos, ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en el diagnóstico y buscamos soluciones y avanzamos hacia esta solución del reto que se plantea en la vivienda. La gente que nos acompaña hoy, pues yo creo que no necesitará presentación, pero voy a leeros un poquito parte de su currículum. Tendremos 3 intervenciones y después un diálogo moderado por Iker Artegavitia. Tendremos al consejero Denis Itxaso. Denis es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco. Cuenta con un máster en Dirección y Gestión de Empresas. Su trayectoria política comenzó en el Ayuntamiento de Donosti, con Odón Elorza. Posteriormente desarrolló responsabilidades orgánicas dentro del Partido Socialista y en el ámbito foral. Fue teniente diputado general y diputado de la Diputación Foral de Guipúzcoa, liderando áreas vinculadas a cultura, turismo, juventud y deporte. Entre el 2019 y marzo de 2024 ejerció como delegado del Gobierno en el País Vasco, coordinando, entre otros retos, el despliegue de medidas durante la pandemia. Desde ese 2024 es consejero de Vivienda y Agenda Urbana. Posteriormente tendremos a Itziber Suquía, CEO de Suquía, es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, MBA por la Universidad de Deusto. Ha trabajado siempre en la empresa familiar, primeramente en la parte de prefabricado y desde el año 2000 la constructora promotora. Desde 2010 es presidenta y CEO de Suquía, empresa que se dedica a la construcción y edificación de promoción de viviendas en el País Vasco y Cataluña. Hacen tanto vivienda libre como protegida, siendo uno de los proveedores de referencia de Visesa, la promotora del Gobierno vasco. Ha tenido siempre una participación, además, muy activa en las asociaciones empresariales como ADEGI, Ascongi, Confebas o la Asociación de Empresa Familiar. En tercer lugar tendremos a Borja García Cocheaga, CEO de Neinor. Borja es ingeniero industrial por la Universidad de Ingenieros Superiores de Bilbao y tiene un máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto. Pasó los primeros 10 años en el entorno industrial, en Befesa, ligado a proyectos y a producción. Se incorporó a Neinor Homes en sus comienzos, procedente de la promotora y constructora vizcaína Construcciones Gerrika Beitia, una empresa de familia con más de 50 años de experiencia, y donde hace más de 20 años dio sus primeros pasos en el mundo promotor. Ocupó puestos de máxima responsabilidad, donde también le tocó vivir la gran crisis financiera del sector, lo cual tiene una experiencia, antes hablábamos, ¿no?, de lo que es una crisis en un banco, una crisis en una constructora, es algo totalmente diferente. Ya en Neinor ocupó diferentes puestos hasta que a comienzos de 2019 fue nombrado consejero delegado. Y la moderación la hará Iker Artegavitia, que es un consultor estratégico y experto en finanzas y sostenibilidad, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en Dirección Aplicada por la Universidad Comercial de Deusto. Su carrera profesional ha trabajado en Arthur Andersen, Deloitte, BBK y Kutxabank, donde llegó a ser su CFO. En el ámbito académico ha sido profesor de la Universidad Comercial de Deusto, de la Universidad del País Vasco, ha impartido programas de formación de grado y máster en banca, finanzas sostenibles, riesgos financieros, ESG y sostenibilidad. Recientemente es el autor del informe de Sedarriak, Euskadi ante el reto de la vivienda, respuestas habitacionales ante las grandes transformaciones, centrado en los desafíos estructurales del mercado de la vivienda en Euskadi, con lo cual pues, no podemos tener mejor moderador para esta mesa. Pues sin más, les dejo con las personas que realmente le van a aportar valor a este desayuno. Denis, eskerrik asko. Egun on danoi.
Eta eskerrik asko, ADIPeko arduradunei egin diguzuen gonbidapenarengatik, eta eskerrik asko baita ere gaur goizean etorri zareten guztioi. En primer lugar, quiero agradecer a ADIPE, Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi, la oportunidad que nos ofrecen de poner en común y también de compartir nuestra visión y el trabajo que estamos desarrollando en el Gobierno vasco para poder hacer frente a uno de los principales desafíos que tiene la sociedad vasca, que no es otro que el del acceso a la vivienda. La vivienda está hoy presente en todas las conversaciones, como ya se ha dicho, es la principal preocupación de la ciudadanía en todos los sondeos, todos los estudios que se quieran analizar, ocupa el centro de la agenda pública. Pero esta problemática no se limita solamente a la cuestión del derecho al acceso y, por tanto, no tiene solamente unas connotaciones sociales, tiene también consecuencias económicas. Las empresas tienen dificultades para cubrir sus necesidades de empleo y atraer talento, y las clases medias tienen embargadas buena parte de sus rentas que podrían estar destinando a otros consumos. Muchos hogares destinan porcentajes que superan el 40% de sus ingresos al pago del alquiler, la hipoteca y los suministros básicos. Vivimos en una situación de urgencia habitacional, que es como se le ha dado en llamar, que debemos abordar si no queremos poner en riesgo nuestra prosperidad, yo diría también que nuestra competitividad y la cohesión social. No consuela, pero sí creo que es importante decir, como dato de contexto, que todas las metrópolis europeas están bajo esta misma presión, seguramente por dificultades o falta de acierto en algunos análisis demoscópicos sobre cómo han evolucionado determinados estilos de vida y sobre cómo ha evolucionado la demografía en Europa. No hablamos de una situación que afecta exclusivamente a personas vulnerables, por tanto. Si algún rasgo caracteriza esta crisis es su impacto sobre las clases medias, que ven como para sus hijas e hijos el acceso a una vivienda se ha convertido en poco menos que un imposible. Vivimos una crisis de oferta y, hablando de diagnósticos, yo creo que estaremos todos de acuerdo en esto, en que la vivienda protegida no alcanza a cubrir una demanda creciente y la escasa vivienda libre que se construye está fuera del alcance de una gran mayoría. En el año 2007 se construían en Euskadi 15.000 viviendas al año. Hoy apenas alcanzamos las 5.000. Necesitamos duplicar esta cifra para hacer frente a la creación de 100.000 nuevos hogares en la próxima década y cubrir el déficit acumulado en estos últimos años. Es un desafío mayúsculo y lo primero que es necesario reconocer es que la Administración por sí sola no puede afrontar semejante reto. Solemos decir en muchas ocasiones que solos no podemos. El problema de la vivienda tiene solución. El problema de la vivienda tiene solución, pero esa solución solo vendrá de la mano de la colaboración de todos los agentes implicados en esta problemática tan compleja, tanto de los públicos como de los privados. Colaboración público-privada que debe estar basada en un ejercicio de escucha y empatía, seguido de cambios valientes y acompañados de los compromisos presupuestarios y de inversión necesarios. La solución requiere acuerdos, requiere reformas y requiere de recursos. Todo ello con un objetivo: aumentar de forma significativa la oferta sin desatender las necesidades de la demanda. Quiero aprovechar este espacio que me brinda ADIPE para exponer algunas de las soluciones que estamos tratando de poner en práctica entre estos tres pilares: recursos, acuerdos y reformas. Como muchos de ustedes conocerán, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Vasco aprobó una ley de medidas urgentes en materia de urbanismo, suelo y vivienda. La nueva norma nace con voluntad inequívoca de atajar los males que han obstaculizado, cuando no bloqueado, parte importante de nuestras capacidades para impulsar el desarrollo de la vivienda, especialmente de la protegida, pero también de la vivienda libre, desplegando los siguientes instrumentos: una reserva estratégica de suelo que permita compartir los aprovechamientos urbanísticos y dotar al Gobierno de suelos finalistas para activar la promoción de vivienda protegida. Luego supongo que tendremos ocasión de hablarlo, pero si hay alguna materia prima indispensable para construir vivienda, esa es el suelo. Y por paradójico que pueda sonar, el Gobierno vasco no tiene suelo. El suelo no solamente lo tienen los ayuntamientos, sino que lo administran, lo gestionan, lo tramitan a través del urbanismo los ayuntamientos. Segundo gran elemento en esta reforma, un carril rápido que aligera la burocracia y reduce a la mitad los plazos administrativos con la figura del proyecto de actuación prioritaria. Y esto afecta a la Ley de Suelos Contaminados, a la Ley del Suelo,
a la Ley de Administración Ambiental. ¿Por qué? Pues porque efectivamente Euskadi, seguramente no somos los únicos, pero yo diría que muy especialmente en nuestro país, hemos engordado la burocracia hasta el infinito y seguramente de esto no necesito explayarme porque quienes más lo sufrís sois vosotras y vosotros. Tramitar un plan urbanístico, no digo ya un plan general, es desde luego mucho más complejo que aprobar el Estatuto de Gernika o la Constitución española. Estamos hablando de plazos eternos que hacen que muchos de ustedes, muchas empresas, finalmente se piensen si pueden llevar a cabo un proyecto, porque para cuando finalmente ve la luz verde, pues digamos las cifras han cambiado y su viabilidad se ha visto comprometida. Flexibilidad para que los ayuntamientos desbloqueen operaciones ajustando las reservas de vivienda protegida para viabilizar los proyectos. Solemos decir en muchas ocasiones que el 75%, que es lo que actualmente la Ley del Suelo exige reservar en suelo urbanizable para la vivienda protegida, ese 75%, cuando no se lleva a cabo la operación y por tanto es cero, el 75% de cero es cero. Y no se hace ni la vivienda libre ni la vivienda protegida. Y tenemos una ley del suelo que es una tarifa plana para los 3 territorios que nada tienen que ver en su orografía. La Llanada Alavesa nada tiene que ver con el Bilbao metropolitano o con Donostialdea y, sin embargo, aplicamos los mismos requisitos como si esas condiciones orográficas, esa cartografía compleja, esa presión urbanística, esa concentración demográfica fuera la misma en lugares tan distintos. Quienes conocemos este país lo sabemos bien, como pueden ser Álava, Guipúzcoa o Vizcaya. Todo ello con un propósito de desbloquear los suelos calificados que podrían albergar hasta 75.000 viviendas protegidas en suelo urbano y en suelo urbanizable y que llevan parados demasiado tiempo. Medidas que se acompañan también de soluciones innovadoras como la construcción de levantes que permitirán edificar hasta 2.000 alojamientos dotacionales sobre edificios públicos o facilitar también la conversión de viviendas de casi 7.000 locales comerciales. La nueva ley tampoco olvida la protección de las personas demandantes, porque este es un debate que en ocasiones está preso de un cierto maniqueísmo. Pareciera que unos solamente queremos proteger a la demanda y otros solamente quieren aumentar la oferta, y aunque efectivamente en el diagnóstico estaremos de acuerdo que es la oferta la que nos va a sacar del tensionamiento, está claro que es la oferta, el incremento de la oferta la que nos va a sacar del tensionamiento, pues también hay datos elocuentes que nos invitan a actuar sobre la demanda y protegerla. El mercado tiene que autorregularse, pero el problema es cuánto tiempo necesita para hacerlo y qué respuestas ofrecemos mientras surten efecto los cambios y llegan esas nuevas viviendas. La Ley de Medidas Urgentes establece un régimen sancionador para aquellos que incumplan las obligaciones derivadas de las declaraciones de zonas tensionadas, como los límites de precios al alquiler o las prórrogas extraordinarias de los contratos. Soy perfectamente consciente de que esta medida es controvertida y más en un foro como este, pero son políticas europeas que se aplican en países tan poco sospechosos como Francia, como Alemania, como Holanda, como Dinamarca, como Suiza, como Suecia, por poner solo algunos ejemplos. Tenemos un grave problema. Más del 60% de la población de Euskadi reside en municipios que reúnen las condiciones para ser declarados tensionados y no podemos decirles a nuestras hijas y nuestros hijos que no tenemos respuestas para su generación. En cualquier caso, somos conscientes de que nuestras políticas deben ser equilibradas y hacer compatible la exigencia de que las viviendas cumplan la función social que le atribuye el artículo 47 de la Constitución con incentivos y con seguridad jurídica también para los propietarios. En esta línea hay que destacar la última reforma fiscal, pactada también entre los grupos y entre los partidos que apoyan al Gobierno y en el conjunto de las instituciones, de hasta el 70% de los rendimientos de alquileres para vivienda habitual, además de incrementar las deducciones para los inquilinos. Es importante señalar que el gasto fiscal de Euskadi en esta materia alcanza ya los 600 millones de euros, que es tanto como lo que este año hemos aprobado para el presupuesto vasco de vivienda y agenda urbana y sus sociedades públicas Visesa y Alokabide. Además de los incentivos fiscales, el Departamento cuenta con un programa público de alquiler llamado Bizigune, que ofrece a los propietarios la gestión integral de su inmueble, garantizando los ingresos con un canon que abona directamente el Gobierno y su recuperación en perfectas condiciones. El importe de ese canon va a ser mejorado muy pronto con un decreto que tenemos previsto aprobar en marzo en los municipios declarados tensionados, donde podrá llegar a ser hasta el 95% de la renta media fijada por nuestra estadística de referencia, que es la EMAL, la estadística del mercado del alquiler.
Esta medida va a ser complementada con un seguro público que cubrirá pagos de rentas y posibles desperfectos que hemos denominado Aloca Plus y que va a ser un alquiler seguro público dirigido a pequeños propietarios en municipios declarados tensionados que alquilen sus viviendas a precios moderados. Y también en este foro me atrevo a decir que seguramente cuando hablamos de rentabilidades y cuando hablamos de explotación financiera de un bien como puede ser la vivienda, pues en fin, uno tendrá que asumir que a mayores rentabilidades, también mayores riesgos, como pasa con otro tipo de activos financieros. Quizás esto nos debiera de llevar también a la reflexión de que no deberíamos de concentrar esos, juegos o esas rentabilidades financieras en la vivienda, porque nos estamos pegando un tiro en el pie, porque las necesitamos para vivir y que, por tanto, las rentabilidades financieras las busquemos en otro tipo de activos. En virtud de la Ley Vasca de Vivienda de 2015, todas estas políticas se complementan además con ayudas que ofrece el Departamento a las personas que tienen reconocido el derecho subjetivo de la vivienda y el programa Gaztelagun para los jóvenes menores de 36 años, ambos destinados al pago de una vivienda en alquiler en el mercado libre. Hablamos de unos 40.000 beneficiarios que reciben una ayuda aproximada de 300 euros mensuales para las que el Departamento ha consignado más de 90 millones de euros en el presupuesto de 2026. Y algo que es muy importante, algunas de esas ayudas en el decreto que vamos a aprobar en marzo van a ir especialmente reforzadas en zonas tensionadas porque tendremos la garantía con los límites y con los topes al alquiler de que esas ayudas no vayan al bolsillo del arrendador, sino que efectivamente ayuden al arrendatario a que pueda pagar la renta. El despliegue de estos instrumentos normativos requiere recursos, planificación y acción. El Departamento de Vivienda se ha dotado este año, como decía, de un presupuesto que roza los 600 millones de euros, crece un 14%, lo que supone más de 100 millones adicionales de recursos propios. Recursos que vienen acompañados de un plan director entre el año 25 y el año 27, que presentamos en el Parlamento en el mes de noviembre y que va a regir en nuestra gestión y de la que les daré algunos datos. A corto plazo y en 2026, iniciaremos 1.713 viviendas de protección pública destinadas al alquiler social y asequible. El Departamento superará las 3.600 viviendas en obra, en ejecución, este año. Si añadimos las de iniciativa privada, la cifra total de viviendas protegidas en marcha alcanza las 7.500. Además, financiaremos la rehabilitación de 31.650 viviendas y finalizaremos la regeneración urbana en 24 barrios de 20 municipios, que llegará a 3.000 viviendas. Y este aspecto me invita a recordar una cifra que es importante, porque muchos de los que están de quienes están aquí, no solamente se dedican a obra nueva, sino también a la rehabilitación. La construcción hoy, lo dijo el vicelehendakari Miquel Torres, es uno de los motores en el Producto Interior Bruto de Euskadi y fundamentalmente tiene su razón de ser en la rehabilitación. Euskadi tiene el parque de vivienda más antiguo del sur de Europa, con una media de edad que supera los 60 años. En el medio plazo estamos en condiciones de afirmar que vamos a superar el objetivo del programa de Gobierno de impulsar 7.000 viviendas de protección pública y que, si tenemos en cuenta las adquisiciones para el parque público, las nuevas calificaciones de los compradores del derecho de superficie, más de 750 en esta última convocatoria, las captadas a través de Bizigune y las viviendas protegidas en régimen de venta que desarrollan los promotores privados, que son una aportación muy importante, el balance de la legislatura va a superar las 10.000 viviendas protegidas, de las que, por supuesto, como nos hemos comprometido, más de 7.000 serán en régimen de alquiler. Es un balance importante para el que estamos realizando un grandísimo esfuerzo, al que me suelo referir como posición de combate permanente. Pero somos conscientes de que si queremos abordar la problemática de la vivienda y poner las bases que permita el acceso asequible y razonable, no solo para los más vulnerables, sino también para el conjunto de las clases medias, necesitamos dar un salto de escala. Un gran salto de escala en materia de construcción de vivienda. Y con esta finalidad, y voy terminando, estamos trabajando en la creación de un fondo social de vivienda para apalancar capitales públicos y privados y multiplicar nuestras actuales capacidades presupuestarias sin las limitaciones de las actuales reglas de gasto. Este nuevo instrumento nos permitirá acudir a un endeudamiento razonable para aumentar la inversión en vivienda protegida en la más amplia gama de tipologías para llegar a todos los rangos de la demanda.
El objetivo es apalancar 2.000 millones de euros para construir 10.000 viviendas protegidas, 5.000 por legislatura, mediante este instrumento, de manera que podamos afrontar grandes promociones, especialmente en las capitales y sus entornos metropolitanos, en los que se concentra gran parte de la demanda. Y para ello vamos a acompañarnos de socios institucionales y privados que compartan la causa social de la vivienda y busquen inversiones estables y rentabilidad moderada a largo plazo. Con algunos de ellos, como el ICO, el BEI, algunas de nuestras fundaciones bancarias o EPSV, hemos mantenido ya contactos preliminares. El nuevo marco legal que les he explicado, más la reserva estratégica de suelo, los acuerdos con municipios para la cesión de más suelos y compartir aprovechamientos, el esfuerzo presupuestario que están realizando el Gobierno, la capacidad inversora del fondo, todo esto puede duplicar el objetivo fijado en el programa de Gobierno, llegando a las 15.000 viviendas protegidas por legislatura. Este es el cambio de escala que queremos dar. Aunque supongo que los ponentes que me acompañan se referirán con más detalle a los desafíos que tiene la iniciativa privada, quiero subrayar la importancia de contar con un sector sólido, capaz y competitivo, sin cuya colaboración será muy difícil dar respuesta a la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos. Si queremos dar respuesta a las actuales necesidades, a la creación de nuevos hogares y al déficit de oferta acumulado en estos últimos años, necesitamos duplicar para situarla en un rango de 10.000 viviendas anuales. Esta respuesta pasa por la industrialización del sector. Industrialización que pasa por adoptar tecnologías y procesos más eficientes que permitan acortar plazos, reducir riesgos laborales y mejorar todo lo relativo con la sostenibilidad. Euskadi, ni qué decir tiene, cuenta con una sólida tradición industrial que podemos trasladar también al ámbito de la construcción. Ya hay algunos ejemplos contantes y sonantes muy interesantes que suelo visitar en Euskadi donde se puede observar. Desde el Departamento queremos acompañar y consolidar ese proceso con medidas de formación, apoyo a las empresas y estímulo a la innovación. Finalizo con una llamada a la colaboración y al acuerdo. Acuerdos interinstitucionales y acuerdos entre el sector público y privado. Necesitamos avanzar juntos para dar respuesta a un problema que puede poner en riesgo, como decía antes, nuestra cohesión social y la prosperidad económica y la competitividad de nuestro país. Necesitamos soluciones compartidas y tangibles, sumar capacidades para que la vivienda deje de ser la mayor preocupación de la sociedad vasca y vuelva a ser la base material de nuestro bienestar y un sector que aporte riqueza y prosperidad superando brechas que dividan a nuestra sociedad. Somos optimistas. Desde el comienzo dijimos que las cosas debían cambiar y pienso honestamente que las cosas ya están cambiando. Porque el derecho a la vivienda no se garantiza solo con buenas palabras. Hay soluciones a nuestro alcance y hay que tener la valentía de hacer los cambios necesarios para aplicarlas. Tenemos ideas, equipos, proyectos y recursos y la ambición de dar una cobertura muy importante a la demanda actual y queremos que en los próximos años de la legislatura empiecen a verse los resultados. Este fin de semana publiqué un artículo junto con el alcalde de Barcelona titulado Vivienda, confianza y democracia y aludía también a una cuestión que me parece fundamental que no podemos perder de vista y que estoy seguro aquí, entre personas y gentes de orden, compartiréis conmigo. La vivienda hoy es un elemento tan escaso que aquellos que tienen miedo al futuro, incluso las clases medias que aun teniendo una vivienda en propiedad, temen que sus hijos con buena formación y buenos sueldos no puedan tenerla, ese miedo termine germinando y termine siendo aprovechado por personas que en estos momentos están planteando tesis antisistema y que pueden poner en tela de juicio nuestra democracia y el modelo social europeo tal y como lo entendemos. Nos jugamos mucho con esta cuestión. No es un tema como en anteriores crisis de la vivienda que solamente afecta a determinadas capas, que desde mi punto de vista, desde una perspectiva progresista, pues desde luego son las capas que más nos preocupan. Pero ahora afecta al conjunto de la sociedad y esta es una cuestión que nos la tenemos que tener muy en serio más allá de las rentabilidades a corto plazo. Eskerrik asko. Egun on, denori, eta eskerrik asko Adiperi gonbidapen honegatik. Buenos días a todos, gracias por venir y gracias a Adipe por esta invitación. Yo quería empezar mi intervención haciendo un breve análisis de cómo hemos llegado hasta aquí. Estamos en un momento
en el que la demanda es alta, la oferta es baja y los precios son altos. ¿Qué ha pasado con la demanda? La demanda del 2007 al 2014 desapareció. Nadie quería comprar una vivienda. Del 14 al 20 se fue reactivando poco a poco y del 20 aquí ha sufrido una fuerte reactivación. Lógicamente, cada año que no se cubre la demanda, esta se va acumulando. Hay factores sociológicos que también están tirando de esta demanda. Por supuesto, la inmigración, el envejecimiento de la población. Le he oído decir a Denis que ya no heredamos la vivienda de nuestros padres, que heredamos la de nuestros abuelos. Y también el hecho de que cada vez en cada vivienda vive menos gente. Y, de hecho, en algunas promociones ya estamos notando que hay más compras individuales que por parte de familias. ¿Qué ha hecho la oferta mientras tanto? Pues lo que hace siempre, intentar adaptarse a la demanda. Y entre el 14 y el 20, pues más o menos lo consiguió. Entre otras cosas porque había suelo gestionado anterior a la crisis. Y eso hizo que el precio fuese subiendo paulatinamente. A partir del 20 esto ha sido totalmente imposible, porque la gestión urbanística es lentísima y el precio se ha disparado. Otro factor que nos incide también en la poca oferta que hay en Euskadi es que hay bastantes suelos que no son viables. Sabemos que en Euskadi el porcentaje de vivienda protegida es alto, pero es que además ese precio de vivienda protegida no se movió desde el 2011 hasta el 2022. Y no es que solo subiese con el IPC, no, ni siquiera subió el IPC. Además, cada vez los costes de construcción nos suben, y no solo por la escasez de mano de obra, que también, pero las exigencias técnicas que tenemos también para construir una vivienda cada vez son más grandes. Tenemos el código técnico, tenemos el decreto de habitabilidad, los suelos contaminados, o sea que por un lado queremos vivienda más barata, pero por el otro la estamos encareciendo. Y hay otro factor que llama bastante la atención en este escenario de gran demanda, que es la demonización de la construcción de la vivienda. A día de hoy hay muchos sectores que tienen contestación social, hay protestas vecinales, está casi mal visto construir. Y esto a mí, sinceramente, me llama la atención, porque creo sinceramente que la única manera de resolver esto es construyendo más. Y, por supuesto, no nos olvidemos que el 80% de nosotros queremos vivir en el 10% del territorio. ¿Qué soluciones podemos plantear a esto a corto plazo? Pues a corto plazo no es fácil buscar soluciones, porque la gestión urbanística es muy lenta. Para los suelos que ya están gestionados, pues podemos agilizar licencias e intentar aliviar toda la carga burocrática que lleva el arranque de una obra. Licencias de derribo, declaraciones de calidad del suelo, ruinas industriales, bueno, pues toda la burocracia esa infinita. Y para suelos que no son viables, pues podemos intentar su viabilidad, bien flexibilizando los parámetros de la vivienda protegida, bien subiendo su edificabilidad o bajando sus cargas. La nueva Ley de Medidas Urgentes contempla ya todo esto y esto nos debería permitir crear un marco de colaboración entre promotores y ayuntamientos que conjugase la viabilidad de los suelos con una puesta en el mercado de vivienda a precios asequibles. La ley ya está, vamos a decir, entonces ahora es pues nuestro trabajo hacerla funcionar. ¿Y qué soluciones podemos plantear a medio plazo? En mi opinión, la labor más importante de la Administración es crear las condiciones necesarias para que el sector privado haga. El sector privado está deseando hacer, lo ha dicho Denis, creo que tenemos un sector bastante competitivo y, desde luego, si hay trabajo, las empresas lo haremos y se crearán más empresas. Yo no creo que el sector público en solitario pueda resolver este problema. Y en esta línea, la simplificación de la gestión urbanística es la medida más importante que puede afectar a la futura oferta. La Ley de Medidas Urgentes también incide en esto. También necesitamos a la Administración para las infraestructuras. Por ejemplo, tenemos una ley muy exigente de suelos contaminados,
pero creo que no tenemos los medios para cumplirla. En Euskadi casi no hay vertederos. No podemos hacer una ley que nos obligue a llevar los suelos a Holanda. Desde el 2020 al 2025, el coste de la gestión de los suelos contaminados se ha triplicado. También tenemos ahora otro nuevo problema, que es la electricidad. En este momento hay sectores en Euskadi que están en cuestión porque hay dudas de si va a haber potencia eléctrica. A ver, es un problema que desde luego a los promotores nos supera por mucho y además es de semejante calado que, bueno, uno piensa, alguien ya lo resolverá. No podemos dejar de hacer vivienda porque no tenemos luz. Si ahora mismo el sector privado no está construyendo más, es porque no puede, porque no se puede, porque estaríamos todos encantados, creo que estarás de acuerdo, Borja, en hacer más. El mayor reto que tiene a día de hoy un promotor es poner una promoción en marcha y es una verdadera carrera de obstáculos. También es importante modificar la legislación que atañe al urbanismo. En este momento el urbanismo es muy vulnerable y cuando los tribunales anulan bien un plan general, bien un plan parcial, muchas veces por motivos de forma y no de fondo, estamos obligados a volver a la casilla de salida. Eso quiere decir que si nos hemos tirado 4 años gestionando un plan parcial y por lo que se anula, hay que volver a empezar, en vez de sustituir las partes que no son conformes, que sería, en mi opinión, lo que habría que hacer. No parece que esto tenga mucho sentido. En esta línea, en el Parlamento ha habido varias iniciativas para efectivamente cambiar esta legislación, pero por H o por B, y seguramente por causas que son bastante ajenas al urbanismo, esto no se ha aprobado. Y hay agentes que están utilizando esto con el único objetivo de retrasar sectores. ¿Y qué tenemos que hacer a largo plazo? A día de hoy, el Plan General es el documento que regula cuántas viviendas se pueden hacer a futuro en un municipio. Como ha dicho Denis, el desarrollo de un plan general, entre que se contrata, se redacta, se tramita y se aprueba, pueden ser 8 o 10 años. De hecho, empieza a no haber gente que quiera redactar un plan general, porque es angustioso, es un trabajo muy largo, ahora arrancas, ahora paras y no se sabe muy bien cuándo vas a terminar. Y de hecho, el plan general de Donosti se ha quedado desierto. Es un documento súper rígido y cualquier modificación es muy lenta y muy costosa, lo que implica esto en un documento que tiene que estar en vigor durante un montón de tiempo. Y además, algunos de estos planes generales los tomarán los tribunales. En mi opinión, los planes generales a día de hoy están preveyendo muy poca vivienda para el futuro. Y esto no tiene mucho sentido. No tiene sentido que estemos 10 años haciendo un documento que en 3, 4 o 5 años esté agotado. Y esto, en parte, es por la contestación social que decíamos antes. Como está mal visto hacer vivienda, pues los ayuntamientos no pueden prever mucha vivienda. Y además, cada municipio ordena para sí mismo. Nadie quiere hacer vivienda para el municipio de al lado. A mí me parece que en un sitio con una orografía tan complicada como la que tenemos, haría falta un poquito más de visión de conjunto, porque yo no sé qué pasaría si aplicásemos este mismo criterio pues, al trabajo, a las compras o al ocio, ¿no? Cada uno tendríamos que trabajar en nuestro pueblo, ir a la playa en nuestro pueblo y salir en nuestro pueblo. En mi opinión, los planes generales hay que hacerlos con ambición y a largo plazo. Y luego el ayuntamiento tiene que regular la ejecución de ese plan general en función de las necesidades. Me consta que el Gobierno vasco también está trabajando en una modificación de la figura de los planes generales para que sean más flexibles, más ágiles y no resulten tan vulnerables. Creo que es fundamental porque si no, el problema a futuro puede ser más grave del que tenemos ahora. Pero bueno, no quiero acabar con este punto de pesimismo. A ver, si en realidad, si observamos todo lo que hemos comentado, no tenemos ninguna limitación que nos ponga la naturaleza o no tenemos ni siquiera los mercados financieros internacionales. Todas las pegas que hemos dicho y hemos visto
nos las hemos puesto nosotros mismos. Son normas, formas de hacer, formas de trabajar que en un momento dado nos han parecido correctas. Pero bueno, si ahora vemos que no responden a las necesidades de la sociedad, pues entiendo que habrá que cambiarlas. Y está en nuestra mano, o la de nuestros dirigentes, cambiarlas. Muy bien, eskerrik asko. Bueno, egunon denori, señor consejero. Un lunes a la mañana no es fácil subirse aquí a hablar, ¿eh? Bueno, me han pedido que empiece diciendo lo que es Neinor, así que lo voy a hacer. Neinor somos una sociedad promotora de ámbito vizcaíno, somos una sociedad vizcaína que somos la mayor promotora del país. Neinor es una compañía que se fundó hace 40 y tantos años aquí, se refundó en el año 2015. Desde entonces hemos hecho varias adquisiciones de otras compañías y ahora estamos inmersos precisamente en la compra de uno de nuestros competidores que se llama AEDAS, que lo tenemos ya integrado en el grupo. Para que se hagan un poco una idea del volumen que nosotros gestionamos, nosotros entregamos aproximadamente 3.000, 3.500 viviendas al año. Ahora, con la incorporación de AEDAS, nos vamos a estar moviendo en torno a 6.000, 7.000 viviendas al año. Eso implica tener en construcción 16.000, 17.000 viviendas, lo cual es muchísimo trabajo, como ustedes se pueden imaginar. A nivel empleo, la compañía, nosotros dentro de nuestro grupo tenemos la actividad principal, es la promotora, tenemos también una compañía de construcción y tenemos también una compañía que se dedica a hacer alquiler de renta garantizada fuera de Euskadi, porque ese palo aquí en Euskadi lo entendemos está cubierto. Empleamos unas 500 personas. Dentro del grupo Neinor somos 300 personas. Para que se hagan un poco una idea del perfil que nosotros de nuestra compañía, 90% o más son titulados superiores. Mayormente son ingenieros, arquitectos, economistas y abogados. Tenemos un fuerte impacto local en las áreas en donde trabajamos. En los 10 últimos años hemos invertido más de 3.000 millones de euros solo en la construcción de los edificios y hemos cotizado a las arcas públicas más de 500 millones. Somos una sociedad cotizada. Tenemos una capitalización bursátil de 2 billones, de 2.000 millones de euros. Y esto tiene implicaciones en la forma en la que nosotros tenemos que gestionar nuestro negocio. Implicaciones porque nosotros no tenemos una familia detrás apostando el dinero. Yo no soy un empresario, yo no invierto mi dinero, yo soy un trabajador de la compañía. Eso quiere decir que nosotros cada año tenemos que salir a buscar capital que quiera invertir en proyectos con nosotros. Tenemos dos formas de hacerlo, bien a través de la venta de acciones, de la participación de la compañía, que cualquier persona puede comprar una acción, o a través de proyectos concretos, mediante sociedades conjuntas, JVs las llamamos, que nos permiten atraer capital a proyectos concretos. Y aquí antes el consejero ha dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de rentabilidad-riesgo. Nosotros trabajamos un poco todos los palos que tienen que ver con el real estate. Cuando somos capaces de encontrar proyectos de muy bajo riesgo, el capital pide muy poca rentabilidad o mucho menos rentabilidad. Cuando el proyecto se percibe que tiene mucho riesgo, la rentabilidad tiene que ser mayor, si no el capital no viene. Esto nos obliga a tener siempre una visión yo diría que muy agresiva a la hora de poder saltar a por negocios. Por tipo de vivienda, ya voy a aprovechar para contar un poco el tipo de edificios y el tipo de cliente que tenemos también. El tipo de edificio que hacemos, básicamente hacemos vivienda para la clase media. Hoy, hacer vivienda para la clase media significa vender entre 350.000 y 400.000 euros y efectivamente hay un sector muy amplio de la clase media que no puede llegar ahí. Hacemos también vivienda asequible y vivienda de protección, tanto de alquiler como de venta. Más o menos entregamos 200 VPOs al año, unas 500 viviendas asequibles. Nosotros denominamos vivienda asequible hoy en día a la vivienda que tiene un valor, un precio, entre 225.000 y 275.000 euros, 2-3 dormitorios. Y eso lo procuramos hacer lejos, a 30, 40 kilómetros de las grandes áreas metropolitanas, en zonas donde podemos comprar terrenos a precio más barato. Participamos también en un programa de vivienda asequible. Tenemos una sociedad conjunta con el área metropolitana de Barcelona que se denomina HMB. Hacemos 4.500 viviendas de alquiler asequible dentro de ese ámbito, en unos acuerdos pues, con permuta de suelos a 70 años, en una sociedad que tiene 50% capital público, 50% capital privado y el órgano de consejo está formado entre la parte pública y la parte privada. Por tipología de cliente, y también lo quiero comentar un poco porque se oye mucho, ¿no?, de quién compra las casas. Nosotros, me voy a la foto aquí al norte. Último año, pero realmente es muy estable. El 99% de la gente que a nosotros nos compra un piso son personas físicas, son familias, son pisos para vivir. Y un 1% son sociedades jurídicas. Generalmente, esas sociedades jurídicas
no es un fondo, no sé qué, es un dentista, un notario. El 99% de nuestros compradores son locales y un 1% es extracomunitario. Ese extracomunitario tampoco es un americano rico con un yate en Getxo. Piensen más bien en una familia argelina, chinos o argentinos que llevan varios años trabajando aquí, consiguen comprar una vivienda, pero todavía no tienen la nacionalidad. Preguntamos a todos nuestros clientes también cuál es el objeto de compra de la vivienda. El 40% son parejas emancipándose. El 35% es reposición, gente que ya tiene una vivienda y quiere acceder a una vivienda nueva. Un 15% es inversión y un 10% es segunda residencia cuando trabajamos en pueblos de veraneo, pues Plencia, Gorliz, etc. Quiero aclarar un poco lo que es la inversión. La inversión no son fondos buitres. Nosotros a nadie vendemos más de una vivienda de este conjunto. Son todo gente que compra una vivienda. Es pequeño ahorrador. Básicamente el motivo de compra es poner la vivienda en alquiler y que sea para los hijos. Y esto nosotros tenemos mucho dato que lo corrobora. Me he comido un poco de mi exposición y ahora voy ya al tema de hoy. Perdón, El tema de la vivienda y el suelo. Efectivamente, bueno, pues, durante muchos años ha habido un debate que no ha sido demasiado intenso, pero sobre si era necesario o no construir más vivienda. Creo que vamos llegando todos a la conclusión de que hace falta hacer más vivienda de todo tipo. Vivienda de protección, vivienda asequible y vivienda libre. Dicho esto, el factor limitante, o más limitante, el cuello de botella principal, es el tema del suelo. No es el único, pero ahora, como ya me he comido un trozo, voy a dejarlo para las preguntas, hablar de otras cosas que no son suelo, que también tienen mucha importancia. Con el tema del suelo, efectivamente, los plazos burocráticos son muy largos, ¿no? Pues todos sabemos, pues, más o menos desde que se aprueba un plan general, con todo el tiempo que iba a aprobar un plan general, pues hay que empezar haciendo la gestión previa, la aprobación de los planes parciales que están sometidos a los informes sectoriales, pues esto puede llevar fácil 3 años y medio. Luego hay que hacer una cosa que se llama gestión previa, que es constituir una junta de compensación y aprobar un PAU, pues que lleva otro par de años y medio normalmente. Estoy hablando en Vizcaya, tiempos de Vizcaya. Luego hay que aprobar un proyecto de reparcelación y un proyecto de urbanización, que lleva también un par de años, y comenzar las obras de urbanización hasta que se permite simultanear la edificación. Todo eso son 10 años. El tiempo es gigantesco y yo doy la enhorabuena a las iniciativas que está teniendo este Gobierno. Me parece muy interesante intentar acortar esos plazos. Pero en sí mismo el plazo no puede ser problema, porque si nosotros estuviésemos en una situación en la que siempre el plazo son 10 años, nosotros estaríamos recibiendo hoy suelo, el de hace 10 años. Hay algo más atrás que está fallando y eso es donde tenemos que poner el foco. Para ilustrarlo un poco, les voy a decir, les voy a hablar de un estudio que hicimos el año pasado en Vizcaya. La Asociación de Promotores Ascovi encargó un estudio a un estudio de arquitectura de aquí, que varios son arquitectos municipales, varios han trabajado en la administración, varios han redactado planes generales, es decir, gente que sabe muchísimo de urbanismo. El objeto del trabajo fue el siguiente: decirnos cómo está una foto real de todo el suelo disponible que hay para edificar en Vizcaya hoy. Para no irnos a pueblos muy pequeñitos, lo que fijamos fue un marco de vamos a coger el 80% de las zonas donde reside el 80% de la población. Básicamente es el área metropolitana de Bilbao, Durango-Aldea y Munguía-Aldea. Unos meses después recibimos el informe. 19 municipios concentran el 80% de la población de Vizcaya. En esos 19 municipios solamente había 4 que habían tramitado una ley, un planeamiento, en los últimos 25 años. Realmente Portugalete, que lo hizo en el año 2011, era el único que era significativo, porque había otros 3, que eran Gorliz, Basauri y Bilbao, que habían tenido desarrollos normativos en los últimos 2 años o 3 años, lo cual nos permitía tener una foto muy buena de qué pasa tras 25 años de aprobarse un plan general o unas normas subsidiarias. El resultado es el 54% de lo que se había planeado hace 25 o 30 años se ha conseguido edificar y el 46% sigue pendiente de edificación. Este es un dato que tenemos que analizar. ¿Por qué de las 88.000 viviendas que se planificaron para hacer en Euskadi, en Vizcaya, solamente se han edificado 50.000 y quedan 33.000 por edificar? Lo comentaré ahora. El estudio de arquitectura le pedimos otra cosa, ¿no? De esas 33.000 viviendas, en vuestra opinión, ¿cuáles creéis que podrían ser terrenos o sectores viables de ser edificados? Y su respuesta era 15.000. 15.000 sobre el 80%, 33.000 en total que no se habían hecho sobre el 80%, pues estaría diciendo más o menos que en Vizcaya tenemos suelo disponible para edificar en este momento para hacer unas 40.000 viviendas. A mí me preocupaba intentar confirmar este dato, porque no hay tantas fuentes. Por desgracia, es complicado, cuando hablamos de vivienda, conocer los grandes números.
Hemos visto dos aproximaciones a este mismo número. Uno es un informe de una consultora que se llama Atlas, que se publicó el mes pasado, está disponible en Internet, sobre suelo en España. No se limita a Vizcaya ni Euskadi. Analiza el suelo en las 50 provincias que hay en España y en Euskadi, efectivamente, el estudio dice que en Vizcaya habría suelo como para hacer 44.000 viviendas, en Guipúzcoa 32.000 y en Álava 30.000. Estos son 106.000 viviendas. El dato se parece mucho al dato que también el Ministerio de Vivienda dio hace unas semanas cuando publicó un informe contando que en España había suelo para hacer 6,7 millones de viviendas y a Euskadi nos ponían 110.000. Seguramente el consejero tiene mejores datos, pero bueno, yo son los que nosotros manejamos. Allí había un dato preocupante. En el informe de Atlas, las 3 provincias vascas salían entre las 6 provincias de toda España con menos suelo disponible, con Teruel, Lugo y Soria. Claro, cuando uno ve esto, dice, bueno, pues hay poco suelo, como efectivamente decía Etxeber, que está planificado. Y ahí hay uno de los problemas de atrás, y este es el tema de los ayuntamientos, ¿no? ¿Cuánto suelo realmente los ayuntamientos están metiendo al sistema? Porque no solamente hay que hacer vivienda, hay que meter suelo al sistema. Y aquí viene uno de los problemas por los que recogemos tan poco fruto. El segundo tema que yo diría es cuando se dice, bueno, pues si hay 33.000 viviendas, los pisos están tan caros, hace falta tanta vivienda, ¿por qué no las estáis haciendo? Sois promotores. Yo, por resumir un poco cosas que se han dicho hoy aquí, englobaría en cinco campos por qué no conseguimos o por qué no se consigue desarrollar el suelo. Primer motivo es viabilidad económica. Y puede sonar a risa, ¿no?, que con el precio de la vivienda haya tantos suelos que no son viables económicamente. Esto no va solamente el precio de la vivienda. Hay muchos factores detrás, principalmente los que tienen que ver con el diseño. La densificación, cómo se ha diseñado, que crezca el territorio, que crezcan las áreas, hace que muchas veces no es lo mismo construir 4 bloquecitos aislados en 1 hectárea que hacer una calle con patios de manzana, con tal, como se hacían antes las cosas, con más densidad. Se está hablando de densidad, desde mi punto de vista, de manera muy acertada en algunos municipios que ya están construidos, pero deberíamos mirar lo que tenemos que construir, porque no podemos derrochar el territorio. Entonces, yo cuando vemos algunas zonas de nueva creación que estamos construyendo baja más 3, a mí se me ponen los pelos de gallina. Y esto tampoco tiene que ver, pero algo sí, con el reparto que se puede hacer de vivienda protegida y vivienda libre. Yo soy un grandísimo defensor de la vivienda protegida porque creo muchísimo, además, el papel que ha jugado como ascensor social en España y en concreto en Euskadi. Creo que tiene una importancia fundamental. Pero coincido mucho con el señor consejero que más que hablar de porcentajes tenemos que hablar de números absolutos que conseguimos sacar. A mí no me importa mucho si tú diseñas un sector de 1 hectárea, por ejemplo, para hacer 100 viviendas y dices 50% de esto será de protección. El otro 50% de las libres tiene que pagar la fiesta de la urbanización. ¿Qué pasa? Que cuando la vivienda está a 2.500, eso no es viable económicamente. No hay promotores entrando, va subiendo y de repente, clic, a 3.500 es rentable para un promotor. Compra el terreno y lo desarrolla 10 años después. Vende las libres a 3.500, entrega las de protección. 50% de 100, 50 viviendas. Si ese mismo diseño hubiera planificado 500 viviendas, aunque hubiera sido 40% al VPO, a 2.500 habría sido económicamente viable. Se habrían construido 500 viviendas, 300 libres a 2.500 y se habrían obtenido 200 en vez de 50 de VPO. Por lo tanto, eso tiene mucho que ver con los diseños municipales. Y ahí, con la misma normativa, que es lo que decía antes el señor consejero, cambia mucho pensar cómo se aplica esa normativa en una llanada donde puedes coger densidad o en un sitio en el que puedes meter altura o en un sitio cuando estás en primera línea de costa. Y, por lo tanto, ahí tiene que haber un criterio, para mí, compartido entre ayuntamientos y administración. El segundo campo por el que las cosas no salen suelen ser problemas técnicos, como estaba diciendo Etxeber. La maraña legislativa que tenemos en Europa, y esto no solamente afecta al urbanismo, afecta a todos los campos, y lo estamos viendo en el informe de Draghi, de Enrico Letta, las reuniones que se tienen, y lo complicado que es desmontar la burocracia y las tramitaciones. De hecho, yo creo que es muchísimo más complicado desmontar que haber hecho nuevo. El reto es mayúsculo de desmontar toda esta normativa. Hay un señor, Juan S. Mora Sanguinetti, este es un analista del Banco de España y del Banco de Francia, tuvo la paciencia hace 2 años de contar cuánta normativa se había incorporado a la legislación española desde que llegó la democracia. El estudio desde hace 2 años, sean 414.000 nuevas normas.
12.000 el año que él había hecho la cuenta. Paradójicamente, la creación normativa, en vez de estar disminuyendo, se expande, es como la aceleración del universo, que es contraintuitivo. ¿Cómo podemos hacer cada año más normas y más normas? Bueno, pues esto genera un problema de tal índole que cuando quieres cumplir igualdad de género en un desarrollo, pues ahí crea un lirón o crea un pájaro o hay una catenaria o hay una carretera. Muchas veces hay propia incompatibilidad entre distinta normativa, que está ordenada como reinos de taifas, porque nadie se habla con nadie, y unas cosas son administración pública, estatal, otras son de ámbito local, otras son de ámbito autonómico. Muchas veces hay partidos políticos de distinta cuerda. Bueno, pues por motivos técnicos hay muchos desarrollos que no se pueden edificar. La tercera cosa son movidas políticas. Y aquí es, bueno, pues hay un ayuntamiento que tenía un color, cambio de color, esto que dejaron los otros a nosotros no nos vale y esto no se va a hacer. O hay una pelea entre un ayuntamiento y la Diputación o con quien sea, y son temas políticos que te metes en una batalla del tiempo, el que está administrado ahí, de la que no sales. La cuarta son los temas judiciales. Cuando se judicializa el urbanismo, y a estos tiempos que estábamos diciendo, nos los llevamos a los tiempos de la justicia, pues apague y vámonos. Porque los tiempos de la justicia los conocemos todos, entre recursos y tal, ya no estamos hablando de 10 años, estamos hablando de 25, de 30 años. Por lo tanto, para los temas de urbanismo, deberíamos tener un cuerpo judicial propio que lo resolviese con manera de urgencia los problemas que tenemos los que intentamos desarrollar suelo. Y por último, el tema de los propietarios, que tiene mucho que ver también con que las cosas funcionen económicamente o no funcionen. Hay dos tipos de propietarios de suelo. No son los promotores no tenéis suelo, yo no tengo suelo. Nos cuesta mucho conseguir ese suelo. El suelo lo tiene la administración, o las administraciones, muchas veces ayuntamientos, porque tenían las cesiones, y entonces algunos suelos los han tenido ahí durante años y los han dejado dormir el sueño de los justos, y ahí se está haciendo un esfuerzo importantísimo ahora. Y otros suelos son, pues, de que aquí estuvo el ejército, o hubo una vía del tren, y es de Adif, y ahí está el suelo. Bueno, pues ahora se está intentando movilizar ese suelo. Seamos conscientes de que eso es once in a life, o sea, ese suelo que está ahí lo podemos utilizar y es la mejor herramienta para el corto plazo, porque está ese suelo ahí, lo vemos todos, pero necesitamos pensar en más adelante. Y hay otro tipo de propietario que nosotros nos encontramos habitualmente, que es el riquillo del pueblo. Va creciendo un pueblo, va creciendo una ciudad, una área metropolitana, y hay un señor, que es el riquillo generalmente, que es el dueño del suelo, que la tendrá de la desamortización de Mendizábal, de cuando lo tenga, que no necesita dinero para nada. Y te dice, yo estoy muy bien, yo tengo ahí un huerto, igual no come ni una cabra, pero ahí van 400 viviendas, 500 viviendas, y entonces pide un precio ridículo por el suelo. Se habla mucho de la vivienda vacía, pero no se habla del suelo urbano, que no se está edificando. Y ahí deberíamos hacer algo. Esos suelos deberían salir a subasta o expropiarse por parte de la Administración. No puede consentirse que con la emergencia que tenemos de vivienda, un propietario de suelo esté esperando a forrarse sin haber aportado nada, simplemente pues a que venga un promotor y le pague el dinero. Hay otro tipo de propietarios que son los nietos o los bisnietos de esta gente. Te encuentras de vez en cuando pues propiedades distribuidas, la misma finca, entre 18, 20 o 25 tíos. A uno viene de esquiar con la gafa de sol, a otro le fue mal y está en las drogas. Ponlos de acuerdo, es imposible. Entonces, claro, no hay nadie que quiera meterse en esos aspectos. Entonces, bueno, pues estos son los 5 grandes campos que yo creo que en los que tenemos que poner mucho trabajo si queremos de verdad multiplicar el ritmo de vivienda a 2, porque ahora mismo Vizcaya está haciendo 2 viviendas más o menos por cada 1000 habitantes. Deberíamos estar en parámetros en torno a 4 o 5, por lo que es Vizcaya, porque nosotros no somos Teruel, con todos mis respetos a Teruel. Pero la actividad económica de Vizcaya necesita que hagamos ese impulso en vivienda y proveamos vivienda a nuestros jóvenes. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko Adiperi, muchas gracias a todos por asistir y bueno, es un placer representar aquí a Sedarriac por el informe que hicimos recientemente, que precisamente enfatizaba la necesidad de hablar sobre la colaboración público-privada, ¿no? Y qué mejor representación que tener al consejero y a los 2 consejeros delegados de una de las principales promotoras de Euskadi. Voy a hacer unas preguntas, vamos a intentar acoplarnos al tiempo, 3-5 minutos por respuesta y bueno, la verdad que algunas de las preguntas ya me las
han contestado, pero yo las voy a hacer igualmente porque creo que viene bien el debate entre los ponentes. En primer lugar, consejero, bueno, desde posiciones distintas, ya ha hablado muy bien Aichiber sobre cuáles son los principales factores que nos han traído hasta aquí, pero desde la posición pública, ¿qué factores adicionales podríamos pensar que han sido los que nos han traído hasta este punto? Difícil añadir ninguno más. Creo que los tres, y especialmente tanto Aichiber como Borja, han señalado los puntos críticos, ¿no? Materia prima suelo, creo que además de manera muy gráfica ha sido explicada pues un poco toda la problemática que tiene, trámites urbanísticos, financiación, yo creo que también hace falta, sobre todo desde el punto de vista de la administración pública, porque nos afecta a unas normas digamos, de deuda y de déficit que no podemos superar y que muchas veces hoy pues están detrás de la incapacidad de poder asignar más presupuestos al departamento, pero lo podemos hacer con fondos, como el que antes he explicado, y ahí estarían las claves. Yo creo que mucho más de lo que ya se ha dicho aquí, nosotros luego, fíjate, hay algunos de los aspectos que ha mencionado Borja que me parece interesante, ¿no? Uno, el tema judicial, que hasta ahora yo no lo había... Hemos tenido reuniones con el Tribunal Superior de Justicia, pero más por aquello de lo que se alargan muchas veces algunos procedimientos vinculados a desahucios de personas que de mala fe no quieren pagar y que eso genera pues, bueno, pues situaciones muy incómodas, muy indeseadas también y retrae a propietarios para que puedan seguir poniendo sus pisos en el alquiler. Pero este otro aspecto me ha parecido muy interesante, que nosotros hasta ahora no lo habíamos reflexionado y tomo nota, ¿no? Pero en lo que sí creo que la política, y yo que aquí como representante político pues me tengo que hacer cargo de algunas cosas de las que se han dicho, lo que él ha llamado las movidas políticas, ¿no? Yo sí creo que efectivamente si todos estamos en la conciencia, y efectivamente ahora mismo la vivienda siendo el principal de los, digamos, de las conversaciones públicas, pues no hay político que no hable de vivienda, ¿no? Porque además esto atrae mucho foco y tal, ¿no? Pero yo creo que más allá del protagonismo y más allá del atractivo que pueda generar este debate, deberíamos hacernos cargo y asumir que efectivamente todo ayuntamiento, o todo gobierno, es heredero también de las políticas que se han hecho y tiene que sumar con su acción para que los siguientes también recojan lo sembrado, pero la tabla rasa, o sea, el dar al traste con lo que se ha venido haciendo, mejor o peor, pues yo creo que es lo peor que nos puede pasar, porque al final uno puede estar más o menos de acuerdo, incluso haber podido desempeñar la oposición con su mejor intención, pero cuando uno ya está en el cargo, cuando el problema lo tiene de frente, cuando le está mirando al espejo, pues yo creo que efectivamente si a todos los problemas burocráticos que tiene la tramitación urbanística se le añaden las cuitas, ¿no? Las cuitas políticas, las deudas pendientes, dando al traste con proyectos que necesitamos, pues yo creo que eso no es la manera más edificante, nunca mejor dicho en este foro, de abordar el problema, ¿no? Así que yo, al menos para mí, me tomo la lección y trataré de predicar con ello. Bueno, Borja, has citado 5 elementos que nos han llevado hasta aquí, ¿no? De alguna manera, pero ¿cuál sería aquel que en mayor medida ha llevado a una situación de emergencia habitacional como la que tenemos hoy, ¿no? Bueno, esos elementos que he citado antes se referían mucho al suelo, pero no todo el problema está en el suelo. Y aprovecho para comentar otro aspecto, ¿no? Hubo una crisis financiera que cambió la forma en la que se gestiona el urbanismo. No lo podemos pasar por alto. Desde la crisis de 2008, la banca no está, ni se le espera. La banca eran los Reyes Magos, eran los padres. La banca era los que con los promotores ponían el dinero para que se urbanizasen los suelos. Los promotores ponían muy poquito dinero. Les ayudaban a comprar los suelos. Ese papel no lo está haciendo nadie. Había un tipo de promotor, yo antes han dicho que trabajé 10 años encantado de la vida con Cecilio Guerricabeita, ese tipo de promotor, quedan algún superviviente en esta sala, pero quedan muy poquitos. Queda muy poquito promotor con ganas de meterse a comprar terrenos. Desde luego, un grupo como el nuestro, ahora bueno, estamos intentando hacer una especie de, lo llaman en inglés porque son muy horteras en Madrid, land feeder, bueno, pues algo para desarrollar suelo fuera del balance. Porque claro, el problema es que no hay capital desarrollando el suelo. Entonces, tenemos una planificación rígida y como hemos visto que necesitamos que los ayuntamientos lo entiendan o pierdan competencias, como ha pasado en Londres.
pero con la dificultad que tiene esto, claro. Pero, por otro lado, hace falta que entre una cantidad de capital ingente a desarrollar todo ese suelo. Cuando estamos diciendo que haríamos 10.000 viviendas, conseguiremos la financiación, espero, para el CAPEX, ya para la obra, pero detrás hay que meter muchísimo dinero. Entonces, ahí hay vehículos que pueden ser públicos, puede haber colaboración público-privada en esos vehículos de desarrollo de suelo. Tenemos que intentar poner plazos creíbles para que alguien que tiene dinero lo quiera meter ahí. Y ese alguien, dependiendo del riesgo que tenga, pues se llamará fondo, se llamará aseguradora o se llamará plan de pensiones de Canadá. Pero alguien tiene que venir y meter ese dinero ahí, porque si no, esto no funciona. Entonces, ahí hay un aspecto que es fundamental a la hora de analizar cómo se diseña el urbanismo en función de lo que comentaba yo antes, el binomio rentabilidad-riesgo. Ese binomio es clave para que seamos capaces de que esto coja otro ritmo. Porque de otra manera, por mucho que los ayuntamientos se empeñasen en poner suelo hoy en día, la sensación que hay en el mercado de capitales sobre cómo se gestiona el suelo aquí es muy mala, es muy negativa. Por lo tanto, va a hacer falta años de demostrar que eso está cambiando. Y eso tiene que venir a través de vehículos en los que la colaboración, por ejemplo, ese tipo de vehículos, yo creo que es muy interesante. Perfecto. Bueno, pues el siguiente punto va sobre suelo, Aichiber, y cuando bajamos a la promoción y desde la perspectiva del promotor local, ¿no? ¿Qué es ahora mismo más restrictivo? ¿La disponibilidad de suelo, el coste del mismo, la financiación que ha comentado Borja o la seguridad jurídica y los procesos también judiciales que ha comentado Borja? Bueno, lógicamente el suelo es muy escaso y, por tanto, pues el precio es alto, vamos a decir, ¿no? Y ahí, pues claro, el promotor local pues ya tiene, digamos, una primera limitación. Además, como decía Borja, claro, como tú tengas que invertir en un suelo que el retorno está a 10, 12, 15 años, pues es bastante complicado. Además, no es que esté a 10, 12, 15, es que no sabes dónde está, ¿no? Y normalmente incluso yo creo que nos autoengañamos pensando que está a 5, porque si no, no nos metemos en ninguna, ¿no? Claro, la gestión urbanística, bueno, yo creo que ya lo hemos repetido, es eterna. Pero esto, en empresas como la nuestra, tiene un efecto muy importante. Si nosotros todos los años tenemos que poner 4 o 5 promociones en marcha y cada promoción nos lleva 7 años, eso quiere decir que cada vez tenemos que tener pues, 28 o 30 suelos en gestión. Claro, eso te genera una estructura que luego hace que no necesites 4, sino necesites 5, ¿no? O sea, es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Y aparte, lógicamente, pues los fondos de una empresa como nosotros pues son limitados. Y hoy yo creo que no estamos hablando mucho de la capacidad de construcción, pero, a ver, es un problema todavía no muy grande porque la producción es pequeña. Como aumentemos la producción, yo sí creo que va a haber también un problema de capacidad de construcción, ¿eh? Que, bueno, el sector está haciendo cosas con el prefabricado, ya nos estamos preparando de alguna manera, pero por ahí también puede venir un problema. Y de hecho, Aichiber, en el sector de la rehabilitación ya está pasando. Es decir, que en el sector de la rehabilitación, cuando una comunidad de vecinos se pone por fin de acuerdo para rehabilitar una fachada, hacer una nueva envolvente, lo que sea, una fachada ventilada, un SATE, pues los tiempos de espera son de más de un año, porque hay mucha demanda y el sector está a tope y no da más de sí, ¿no? Sobre la financiación, en primer lugar, no he tenido ocasión de comentarlo, pero estamos ya lanzando un nuevo, creo que lleva forma de decreto, Pachi, pero el tema de los créditos promotores y los convenios financieros con las entidades financieras. Estamos pendientes de renovar con determinadas entidades financieras, antes el departamento lo tuvo hace ya mucho tiempo y necesitamos volver a reactivarlo, convenios financieros para asegurar capacidad crediticia por parte de las entidades financieras a los promotores. Efectivamente, digamos en muy buenas condiciones, con un coste también para el Gobierno vasco que tiene que asumir también esa responsabilidad de facilitar el flujo financiero para que los promotores no sea por causa de falta de liquidez o de financiación, ¿no? Y luego el Fondo Social, nuestra idea, el Fondo Social de la Vivienda, que lo he explicado en mi primera intervención, la idea es que pueda financiar tanto a un Visesa como, por supuesto, y sobre todo, a promotores privados. Es decir, que
que si somos capaces de tener suelo a través de esa reserva estratégica, claro, nosotros decimos no tenemos suelo salvo que los ayuntamientos nos los cedan. Que un ayuntamiento te ceda un suelo son convenios de 3-4 años. O sea, nosotros mañana en Consejo de Gobierno recibimos y aprobamos la cesión de 2 parcelas del Ayuntamiento de San Sebastián que llevan pactadas desde hace 3 o 4 años. Y mañana llegan al Consejo de Gobierno. Mientras tanto, yo tengo una obra en la Comisión Central de Contratación parada, porque mientras no reciba el suelo y el ayuntamiento no me dé la licencia de construcción, no puedo empezar. Y ese es el día a día. Claro, nosotros lo que queríamos con la Ley de Medidas Urgentes era generar un automatismo. Esto ha costado, porque claro, decirle a los ayuntamientos que los aprovechamientos urbanísticos, que es el 15% de toda una operación, lo repartiésemos y al menos el 5% fuera para el Gobierno, no ha sido una tarea fácil. Pero es que nos dábamos cuenta que en muchos casos esos aprovechamientos no eran directamente para luego movilizar vivienda protegida, no, valían y servían, y yo lo entiendo, que también he sido concejal, bueno, pues para financiar proyectos de urbanización, en fin, lo que fuese, ¿no? Nosotros lo que queríamos asegurarnos era un automatismo para que ya en fase de reparcelación el Gobierno se adjudique ese 5% que, como le suelo decir yo a los ayuntamientos, al alcalde, alcaldesa de turno, yo no me voy a llevar el suelo a Andorra. El suelo sigue ahí y lo que yo voy a hacer es construir en tu municipio para resolver un problema que a ti también te aprieta. Y de ahí que hayamos generado, no sin dificultades, esa cuestión, ¿no? Y en cuanto a la capacidad de construcción, hombre, a mí también me preocupa y creo que la industrialización, hasta donde yo he podido observar, tampoco es que sea yo un especialista en la materia, pero voy aprendiendo, pues sí es una posible solución y vemos países, sobre todo en Austria, en Alemania, donde lo están haciendo con grados de industrialización muy altos. Nosotros nos hemos autoimpuesto en nuestra promotora pública Visesa unos objetivos dentro del Pacto Social por la Vivienda en el horizonte de 2050 para ir incrementando los grados de industrialización y vemos que en buena medida nuestros proveedores son vascos, no siempre, pero en muchos casos son vascos. Hoy en día hay empresas en Euskadi que están haciendo baños industrializados, cocinas industrializadas, fachadas industrializadas. Lo hemos visto en muchas de vuestras promociones, ¿no? Bueno, ¿eso qué permite? Pues algo, por ejemplo, de lo que aquí no hemos hablado, pero permite que el 50% de la población, que son mujeres y que ahora mismo no están en este sector de la construcción, porque es un sector altísimamente masculinizado, puedan encontrar las condiciones de entorno y de contexto que les pueda permitir entrar. Porque es verdad que la construcción, pues en muchos casos, las condiciones, bueno, pues son de una gran inclemencia y eso, pues en algunos casos no ha hecho posible esa incorporación. Bueno, cuando tú vas a algunas plantas donde están haciendo grados de industrialización muy altos y donde estás entrando, como digo yo, en el tercero B, dentro de un pabellón industrial que tienen hasta el telefonillo instalado, ves a mujeres y hombres trabajando en sectores ya, digamos, en gremios, en unas condiciones, bueno, bajo techo, pues muy interesantes, que estoy seguro eso puede también permitir que esa mano de obra que empezamos a echar en falta, porque es la pescadilla que se le va la cola, mano de obra que por otro lado no tiene dónde vivir. O sea que al final todo va interrelacionado. Borja, y desde la perspectiva de un promotor nacional, ¿tenemos alguna posibilidad de aprender algo que estén haciendo otros que podamos traer aquí? ¿O no hay grandes recetas que podamos ver desde fuera? A ver, yo antes he hecho un comentario, señor consejero, que estoy muy de acuerdo. Se están haciendo cosas distintas en algunos sitios. Ojalá las fuerzas más o menos políticas moderadas encuentren una solución y no tengamos que ir a hacer burradas en ninguno de los dos lados. Ojalá, entonces, desde esa visión, ¿no?, de que las fuerzas políticas más moderadas sean capaces de dar solución a este problema, yo diría que en general las cosas están siendo bastante similares, ¿no? Se está intentando básicamente reducir tiempos, lo cual es necesario, como he dicho yo antes, pero no es suficiente. Hay que atender, yo creo que hay que atender mejor, entender mejor por qué hay tanto suelo planificado. Aquí tenemos menos, pero hay sitios en los que hay mucho y tampoco se construye, ¿no? Entonces tenemos que intentar entender mejor por qué no se está construyendo ese suelo. Y yo creo que hay una parte que es fundamental, que es el papel que tienen en todo esto los ayuntamientos. O sea, no siempre fue así. Los ayuntamientos se les transfirió prácticamente 100% de la responsabilidad de planificación pues hace 20 años. Y esto pasa en otras grandes áreas metropolitanas a nivel europeo. Es muy difícil que un ayuntamiento que pertenece a una área metropolitana piense como área metropolitana, tenga los mismos intereses que el área metropolitana.
Un ayuntamiento que vive cerca de un área metropolitana, sea quien sea, le gusta vivir pues, rodeado de campo, de monte, tal, y le gusta estar cerca del área metropolitana, ¿no? Le gusta tener la universidad para sus hijos, el aeropuerto para desplazarse, el hospital. Pero claro, no puede hacer política de vivienda de manera aislada, porque sus intereses nunca van a ser voy a meter aquí 20.000 tíos a vivir. Sin embargo, la región lo necesita. Entonces, ahí hay algo que choca y que muy pocas administraciones están atreviendo a meter mano, porque todos entendemos lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando queremos quitar competencias a los municipios. Aquí, Borja, si me permites, hay dos elementos que yo creo que vienen muy a cuento de la reflexión que estás haciendo, ¿no? Efectivamente, necesitamos planificación territorial también en materia de vivienda. Estamos observando en el debate público, porque además lo estamos tramitando desde el Gobierno, cómo determinadas infraestructuras que tienen carácter crítico, como pueden ser las energías renovables, pues requieren de un plan territorial sectorial de energías renovables. Y así con diferentes materias, ¿no? El transporte, estamos tramitando también el del turismo, pues porque el turismo es un sector al que también hay que regular en la cartografía y en el territorio, pues para que no se lleve por delante otros, para que no entre en colisión, digamos, con otros intereses y para que sea también compatible con una convivencia razonable, ¿no? Bueno, nosotros ahora lo que ya hemos anunciado es que, y llevará tiempo, lamentablemente, pero nos tenemos que poner ya a la tarea, es en la redacción de un plan territorial sectorial de vivienda que supere las disquisiciones, digamos, puramente municipales, porque efectivamente yo, cuando terminamos las viviendas, lo primero que me dicen muchos alcaldes y alcaldesas es, oye, aquí vendrán los míos a vivir, ¿no? Y claro, eso en municipios aislados lo puedes entender, porque eso contribuye a fijar población. La semana pasada estuvimos en Zumárraga y efectivamente insistíamos en esa idea de que para preservar el equilibrio territorial en Euskadi, que es uno de nuestros grandes activos, aunque todavía tenemos también cierto magnetismo hacia la costa y hacia las capitales, pues hace también falta hacer construcción de vivienda digamos, en el interior de los territorios, ¿no? Pero necesitamos una visión de conjunto territorial que no parcele tanto la lectura, digamos, urbanística de cada municipio, tratando de simplemente atender a los nuestros, ¿no? Y luego esa esquizofrenia en la que estamos, por la cual, por una parte, todo el mundo está preocupado por la vivienda, todo el mundo demanda que se haga más vivienda ya, pero empieza a pasar con la vivienda lo que antes pasaba con las cárceles, con las incineradoras y con otros equipamientos, no en el patio trasero de mi casa. O sea, no quiero que me pongan una torre, me quita vistas, ¿quién vendrá? Eso está pasando. De ahí que un poco la reflexión que yo también lanzaba este fin de semana en este artículo que os he citado antes, que firmaba con el alcalde de Barcelona, hablábamos un poco de que vamos a tener que acompañar de mucha pedagogía, de procesos vecinales y también de un cierto liderazgo para tomar decisiones y hacer verle también a la gente que lo que no puede ser es que uno, cuando conquista su derecho de tener, digamos, una vivienda, todo lo demás ya pasa a un segundo plano y ya el derecho de los siguientes me importa menos, ¿no? O sea, si queremos seguir siendo una sociedad cohesionada y solidaria, no solamente con la población actual, sino con las generaciones venideras, tendremos que asumir que nuestros pueblos y nuestras ciudades tienen que recrecer también en altura. Y eso, que está en estos momentos mediatizado por traumas urbanísticos del pasado, de los años 60 y 70, donde se hacían cosas horribles, mal planificadas, sin suficiente parking, sin suficiente dotación equipamental y demás, eso hoy se puede hacer, está demostradísimo de manera muy diferente, se puede hacer muy bien, se puede hacer un gran urbanismo y con densidades, con torres esbeltas. Pero claro, estamos con ese miedo, ¿no?, a las alturas. Y claro, es que Euskadi es muy pequeña. Es que Euskadi es muy pequeña y se ha dicho aquí, tiene muy poco suelo. Por tanto, el que tiene, sin hacer burradas, sabiendo preservar cascos históricos, ensanches románticos, por supuesto que sí, pero a partir de ahí, en zona llana, yo lo suelo decir muchas veces, en Donosti, en la Vega del Urumea, cuando uno va río arriba, hay zonas muy interesantes donde se debiera de poder construir en altura sin miedo a estropearlo, porque nos va mucho en ello y porque el suelo es finito. Y en algún momento, y Bilbao, por ejemplo, ya está en esa fase, pues ya de colmatarse, de no tomar de sí. Una ciudad como Bilbao, tenemos aquí a la concejala de vivienda, pues seguramente pues ya tiene que encontrar soluciones en el tejido urbano consolidado. Perfecto. Bueno, Aitziber ha comentado el tema de que tenemos 440.000 normas desde el inicio de la democracia y desde la perspectiva de
de la regulación, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre el objetivo social de facilitar el acceso a la vivienda, que ha comentado también el consejero, y la necesidad de estabilidad regulatoria para que la inversión pública y privada fluya de manera sostenida hacia la promoción? Pues yo creo que es un tema complicado y delicado, porque está claro que tenemos que modificar nuestras leyes, nuestra manera de hacer, pero por otra, claro, la seguridad jurídica que ofrece un país es como la credibilidad que te ofrece una persona, ¿no? Esa solo se pierde una vez. Y si perdemos esa credibilidad, igual no vemos ese problema a corto plazo, pero a largo sí se ve, ¿no? Se ve y a veces ni se sabe por qué viene, ¿no? O sea, si tenemos que invertir a muy largo plazo, la seguridad jurídica a mí me parece que es fundamental. Pero bueno, se ha visto también, con la Ley de Medidas Urgentes, yo las primeras reuniones en los ayuntamientos, el principal miedo de todo el mundo es la seguridad jurídica. A ver si efectivamente eso, todo lo que se ha hecho, que efectivamente no lo tumben luego los tribunales, ¿no? Ahora, yo pienso que si para poner un cartel nos piden una licencia, pues para hacer una ley habréis hecho no sé cuántos informes, pero mínimo 7, 8. Pues sí, a ver, siempre que hay una nueva legislación hay una especie de horror vacui, a ver quién es el primero y dice, vete tú, que a mí me da la risa, lánzate y ya si te sale bien iré yo, ¿no? Eso pasa. Nosotros hemos tenido ya un primer encuentro en LACUA con cargos públicos, con alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de urbanismo, con muy buena acogida, y luego de decir que hemos tenido 3 sesiones técnicas, una por capital, con los arquitectos municipales, con letrados, para hacerles entender las virtudes de la ley y sobre todo esa nueva figura del proyecto de actuación prioritaria que cambia el paradigma porque deja de ser planeamiento, no es un plan, es un proyecto. Es un proyecto, y es un proyecto que un promotor público o privado presenta ante el ayuntamiento y, de acuerdo con todas las prerrogativas que la nueva ley le da al ayuntamiento, te permite más flexibilidad, que es lo que decía yo, no una tarifa plana para aplicar rajatabla unos estándares, oiga, que con estas inclinaciones, con estas orografías, con estas cargas de urbanización, con la regata que me viene por aquí, con el talud, claro, vamos a adaptarnos al terreno y vamos a ir tomando decisiones que hagan, primero, viable. A mí en el Parlamento me sacudían porque quiere usted, en fin, esas rentabilidades a las grandes empresas. No, vamos a ver, si no le sacan una mínima rentabilidad es que no lo van a hacer, porque aquí nadie ha venido a perder dinero y con la vivienda protegida nadie se ha hecho rico. Pero es que además yo lo que estoy diciendo es que esto es muy binario, es 0 o 1, es se hace o no se hace. Y si hay viabilidad, se hará. Y si no hay viabilidad, no se hará. Y cuando no se hace la vivienda libre y no se hace la vivienda protegida. Y la libre, que ha sido la vivienda que ha sacado a la clase media en Euskadi del problema de la vivienda, si no se hace, pasa que la clase media termina en el registro de demandantes de Etxebide, presionando y con mejores condiciones respecto de la clase vulnerable. Que eso es lo que está pasando. Por tanto, también hay que hacer vivienda libre. Primero, porque, como decía antes Borja, paga la fiesta de toda la urbanización o de buena parte de las cargas de urbanización. Y segundo, porque la vivienda libre, y yo desde luego a mí lo que me compete es la protegida, y eso lo tengo muy claro, pero la vivienda libre permite que determinadas clases puedan ir a un precio asequible para ellas. El problema es que hay tan poca vivienda libre que la que sale a 1.000.000 y las clases medias no pueden, se han dado antes las cifras, no pueden tampoco acceder a viviendas de 400.000 y 500.000 euros. Hay un debate, ¿no?, sobre si, bueno, que todavía se oye, ¿no?, sobre si hacer más vivienda bajaría el precio de la vivienda. Habría que hacer muchísima vivienda, muchísima, para que efectivamente se viese un impacto hacia abajo en el precio. Lo que sí sabemos es que si no se hace va a seguir subiendo. Yo no sé, en el tema del suelo, por ejemplo, ¿no?, cuando hablas de nosotros sí que sufrimos la ley de la oferta y la demanda cuando tenemos que comprar un suelo. Hay una referencia, que son datos públicos, que es muy ilustrativa, de cómo el precio del suelo va tirando para arriba y va haciendo que la vivienda libre tenga que subir también, con las áreas que salieron a subasta aquí en el Plano Urban Galindo, en Baracaldo. Ahí han salido 6 parcelas entre el año 2015, me parece, y 2024. La primera se vendió a un precio de repercusión de 495 euros el metro cuadrado,
Es decir, para una casa más o menos de 2, 3 dormitorios, el impacto del suelo en el precio de la casa sería unos 50.000 euros. Y la última, que se vendió hace 2 años, se vendió a 1.450, al triple. 1.450 implica que para la misma casa el impacto del precio del suelo en esa vivienda libre son 150.000, 160.000 euros. Claro, ¿qué clase media, qué chaval puede entender esto? Salen fuera automáticamente. La bola que hay de la demanda es gigantesca. O sea, y eso lo vemos todos los días, ¿no? El año pasado, el año 2025, se han transaccionado en España tantas viviendas como en el año 2007, o sea, 700 y poco mil, y una buena parte aquí en Euskadi. Hay muchísima demanda, lo que no quita que hay un sector cada vez más amplio de la demanda que lo estamos dejando fuera. Y se está quedando fuera precisamente por esta carestía del suelo. Y esto tiene que ver, como decía Itziber, mucho con la seguridad jurídica. El tema de la seguridad jurídica es muy complicado. El tema de la seguridad jurídica es muy complejo y por eso también cuesta resolverlo. Más allá de que se apruebe una ley en un Parlamento, hay una serie de normas dentro del tejido normativo que tiene que ver con el suelo y en concreto las que tienen que ver con los estudios de impacto ambiental, que no las entiende nadie. No hay nadie que sepa muy bien cómo interpretar estudios de impacto ambiental. Yo, por mi formación académica, tuve la oportunidad de hacer un estudio de impacto ambiental hace ya casi 30 años y poníamos caritas, se sonríe, se tal. Claro, de esas caritas luego vienen unos follones a la hora de cuando hay demandas, cuando hay tal. Nosotros adquirimos una gran bolsa de suelo en el norte de Madrid hace 5 años, respaldado por 2 informes jurídicos en una due diligence. Los 2 principales despachos de abogados a nivel nacional, bueno, como te dicen los abogados, hombre, al 99,9% que no vais a tener problemas. Lo tenemos bloqueado en el Supremo desde hace ya 2 años. 115 millones de euros ahí quietos. Claro, el tío que nos ha dejado ese dinero a nosotros para comprar ese suelo y hacer esa operación, hay que cortar, bueno, voy a decir, de un árbol. Claro, entonces, de seguridad jurídica, bueno, al final estás al albor de la interpretación de temas muy complejos, porque los estudios de impacto ambiental, ya para saber si, por ejemplo, hay que hacer los reducidos, ordinarios, es que no lo sabe nadie. Entonces, claro, ahí hay una serie de ambigüedades también en las formas que hay. Y no solamente pasa con la vivienda, porque esto mismo le pasa a un tío que quiere montar un centro de datos o una fábrica de lo que sea. Está sometido a una presión interpretativa, y esto además está pasando en toda la Unión Europea, que es un tema interpretativo que depende de quién te toque, pues te sale una cosa o te sale la otra. Entonces, claro, cuando estás intentando hacer cosas concretas y proyectos concretos es muy complicado. Bueno. Aparte de ese problema también yo creo que viene porque no hay una visión de conjunto y todas las sectoriales, pues cada uno va a su bola, vamos a decir, y no está mirando cómo afecta al resto, ¿no? O sea, en algunas comunidades se está haciendo organismos para regular precisamente los informes sectoriales y que haya una figura por encima de todos que los coordine y los planifique. Claro. Eso se está mirando también aquí, sí. Consta, y me parecen cosas muy interesantes, ¿no? Porque además hace falta ayuda. Es decir, hay que desatascar estos reinos de taifas que hemos generado, que va a ser dificilísimo desmontarlos, pero por lo menos hay que coordinar eso. Una de las cosas concretas que aporta la ley de medidas urgentes. Una, los informes que tienen que aportar determinadas instituciones que sean unificados. Tiene que informar el Ayuntamiento, tiene que informar el Gobierno vasco, tiene que informar la Diputación, pero diferentes departamentos, el de Medio Ambiente, el de Ordenación del Territorio, el de Energía, el de tal. Un único informe. Un único informe que nos haga llegar, porque muchas veces lo que ocurre es que llegas del mismo ayuntamiento, los de ingeniería dicen unas cosas, los de bomberos dicen otras, y entonces pues entran en contradicción. De tal manera que obliguemos a las administraciones a que sean coherentes con sus propios posicionamientos. Segundo, suelo contaminado. ¿Qué nos pasa en estos momentos? Ahora mismo el certificado de calidad tú lo pides ex ante, es decir, tú no puedes avanzar en la tramitación urbanística hasta que no me demuestres que el suelo está ya descontaminado. Y entonces prosigues con la planificación. Claro, nosotros esto lo que hemos hecho ha sido levantar esta limitación y decir, tú no vas a poder construir, efectivamente, como faltaría más, sobre un suelo contaminado, pero te permito seguir tramitando el suelo en términos urbanísticos mientras haces las tareas de descontaminación y cuando llegue el momento de construir te lo voy a exigir, pero no te voy a paralizar la tramitación porque si no luego vuelta a empezar, ¿no?
Hemos introducido dentro de esas prerrogativas, digamos, de flexibilidad a los ayuntamientos y en el marco de este proyecto de actuación prioritaria que se puedan tomar algunas decisiones que contribuyen a su viabilidad. Hemos dicho antes la posibilidad de una horquilla, 75%, fenomenal. Si bajando al 60 sale, pues al 60. O sea, una horquilla que permita modular el porcentaje de vivienda protegida. Pero a la vez les otorgamos la posibilidad de incrementar la edificabilidad hasta en un 10% sin modificación del plan general. Las edificabilidades las marca el plan general o sus posibles modificaciones puntuales del plan general. Pero lo que hemos hecho es introducido una modificación a la ley del suelo para que haya un 10% de incremento de edificabilidad. Antes las cuentas que ha hecho Borja eran interesantes. Es decir, si tú a toda la operación le das mayor edificabilidad, efectivamente va a salir más vivienda libre, pero también va a salir, al menos vas a conseguir salvar el mismo número de vivienda protegida que tenías antes con las reservas del 75%. ¿Qué es lo que has hecho? Incrementar un poco la libre para que salga viable. Para que salga viable. Entonces, hemos introducido estas y algunos otros, les hemos dado, por ejemplo, en el tema de la evaluación ambiental, la potestad a los ayuntamientos que así lo quieran y tengan más de 7.000 habitantes, de erigirse en órgano ambiental. Tienen que, por supuesto, desdoblar lo que es el órgano, que toma la iniciativa, si es que es el ayuntamiento que está construyendo las viviendas, y el órgano evaluador, pero los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes podrán ser ellos quienes evalúen ambientalmente de tal manera que no estén a los plazos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que son plazos pues muchas veces muy dilatados, ¿no? Bueno, teníamos varias preguntas más, pero por ser respetuosos con los tiempos, muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante el debate y ha enriquecido las ponencias de antes. Y doy paso a Lander para que concluya la jornada. Vamos a ser muy escrupulosos con el horario marcado. Sabemos que el tiempo en vuestras agendas es casi tan escaso como el suelo en Euskadi, así que si ahora hay alguna pregunta adicional, os ponemos un café y el que pueda estirar un poquito la agenda, pues podemos hablar de manera informal. Agradecer muchísimo a todos los ponentes. Yo creo que ha sido muy constructivo el diálogo y especialmente pues la claridad, ¿no? Oye, os habéis expresado en libertad y con mucha claridad, tocando sobre los problemas reales que hay en el sector. Es verdad, como decía el consejero, también hay que cuidar la demanda, pero es fundamentalmente un problema de oferta y se han tocado todos los problemas que están surgiendo. Oye, pues animaros a seguir en este sentido construyendo y muchísimas gracias por haber participado hoy. Gracias. Eskerrik asko.